Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en la lección 2 de nuestra unidad que se titula Antes de las letras, parte 2, Rebelión y Élite. En esta segunda lección vamos a ver lo que viene siendo la edad de los metales, cobre, bronce y hierro, ¿vale? Mientras que en la lección primera vimos el neolítico y todavía nos queda una tercera y última lección, ¿vale? La imagen que he señalado básicamente se trata de que es lo que es el cobre, el bronce y el hierro. Esta lección va a estar dividida en, otra vez, como siempre, en una pequeña introducción, ¿no?, a lo que es la edad de los metales, cuándo empieza, cuándo acaba, aunque aquí nos vamos a expandir un poco más para ver qué es lo típico de este momento, por así decirlo, ¿no? Después vamos a desglosar esas tres edades, ¿no? Y dentro de esas tres edades vamos a ver sus sociedades más típicas, ¿vale? Entonces, para comenzar, la edad de los metales. Vamos a usar nuestra misma cronología que usamos para la anterior lección, ¿no? Lo que vamos a hacer básicamente es este trocito chiquitito de aquí, lo traemos aquí para desglosarlo, ¿no? La edad de los metales comienza, como ya sabemos, en el milenio 4, o sea, en el 4000 a.C. La primera parte que nos vamos a encontrarnos va a ser el cobre, que a su vez terminará en el 3000, o sea, un milenio para el cobre. A su vez, el bronce, que es la segunda parte, acabará en el 700, por lo tanto podemos ver que es como la que más dura, ¿no?, en el 700 a.C. Y ya lo que viene siendo el hierro, que mejor quito esto, el hierro vamos a decir que no tiene como fecha donde se acaba, ¿no? Porque, a ver, como sabemos, y esto es lo complicado que tiene la edad del hierro, ¿no?, en el 3500, o sea, por aquí, se inventa la escritura. En algunos sitios, ¿no? Como vienen siendo las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. ¿Qué pasa? En esas zonas, pues básicamente se entra ya en lo que viene siendo teóricamente la edad antigua. Entonces, como vemos, la edad de los metales es un periodo de tiempo que coincide con la edad antigua. Entonces, teóricamente, una sociedad dejará de estar en la edad de los metales, más concretamente en la edad de hierro, cuando ya esté influenciada por una civilización mayor que tenga estas letras, ¿no? Por ejemplo, se dice que en España entramos en la edad antigua cuando Roma nos conquista, ¿no? En España se conocerá algún tipo de escritura, ¿no? Pero la edad del hierro básicamente es como una presala, ¿no?, a lo que viene siendo ya esa edad de los metales. Realmente en España la estudiamos como parte de la edad antigua, se considera parte de la edad antigua. Lo que pasa es que, para que veáis que teóricamente está englobado, ¿no?, dentro de esa prehistoria, ¿no?, para que se vea el contraste de unas sociedades atrasadas contra unas civilizaciones, ¿no?, en otros sitios, ¿vale? La edad de los metales se llama así básicamente porque aparece el metal. Dejaremos la piedra, ¿no?, como herramienta principal y tendremos el metal para ahora construir y elaborar esas armas, ¿no?, que ahora necesitamos en un momento mucho más complicado de la historia, donde aparecerán las primeras pues batallas, ¿no?, y ya más registradas. Porque además las necrópolis tienen más importancia, ¿no? Entonces se tiende a pensar que la gente pues muere más. Y aquí además ya aparece lo que es la jerarquía propia y dicha, la élite. De eso es el título que tiene esta unidad. Revolución, era para neolítico y élite para esta edad de los metales. Ya hay ricos y ya hay pobres. Y ya hay pobres que quieren ser ricos y ricos que quieren ser más ricos. Y ya lucharán con sus vecinos para intentar pues aumentar sus riquezas, ¿no? El proceso de la metalurgia, como todos los procesos que hemos visto en el periodo de la prehistoria, no es nada de un día a otro, ¿no? Es un proceso largo, ¿no?, de ensayo de error y de perfección, ¿no? Se empezaría con el cobre de una manera fría hasta que se empezaría pues a calentar, ¿no?, en esos hornos. También tenemos los hornos de cerámica. Probablemente se descubriera la metalurgia cuando en un horno pues quedarían restos, ¿no?, de ese cobre
y se dieron cuenta de que con el fuego pues se podía trabajar este material. Esto a su vez pues trae la creación, ¿no?, de su espacio para trabajarlo, ¿no? Como es lo que he señalado aquí, podemos llamarlo talleres, podemos llamarlo forjas, podemos llamarlo fraguas, ¿vale? La evolución cobre, bronce, hierro no solo es periódica, sino que a su vez es como una mejora del metal. El bronce es mejor que el cobre y el hierro a su vez es mejor que el bronce, ¿vale? Para que lo sepáis, no solo estamos evolucionando en la historia y evolucionando en el uso de unos materiales y a destacar esos materiales más, porque obviamente en el cobre destaca el cobre, en el bronce destaca el bronce y en el hierro destaca el hierro, sino que además se produce, ¿no?, la mejora de ese metal, ¿no? Las fechas que os he dicho antes son muy orientativas, ¿no?, porque se empezará con el cobre y el bronce se irá elaborando poco a poco y lo mismo pasará con el hierro. Como os pongo en los apuntes, el bronce, a su vez, ¿vale?, este trozo de aquí, se divide en 3 partes, ¿no?, por así decirlo. En una primera parte el bronce va sustituyendo al cobre. En la segunda que tenemos aquí ya se usa el bronce. Y en la que tenemos aquí ya aparece el hierro, pero todavía se usa mucho el bronce, ¿vale? Para que veáis que el bronce, al estar en medio, ¿no?, pues hay una progresión. Os he puesto esta parte para que teóricamente veáis que mientras que estamos en la edad de los metales, en lo que es considerado prehistoria, en otras partes del mundo ya estamos en la edad antigua y avanzando a pasos muy grandes, ¿no? Mesopotamia y Egipto, al igual que Grecia, comenzarán sus andaduras como civilizaciones en la edad del bronce, ¿vale? Y Roma lo hará en la del hierro. Esta escalera que os he puesto es para que veáis, o sea, son las periodizaciones de cada periodo que por ahora no nos interesan. Yo solo quiero hacer aquí simplemente un ejercicio visual. Las escalas no están realmente proporcionadas, ¿no? Pero sí he intentado que si en el 3000 se empiezan las primeras ciudades de Mesopotamia, que veáis que en el 3000 a su vez aparecen las culturas prehelénicas en Micenas, ¿vale? Y igual que pasa aquí con Roma, ¿no?, que en el 750, pues mientras que ya se pasa lo que viene siendo la época arcaica en Grecia, pues empieza la monarquía en Roma. Entonces, para que veáis, ¿no?, esta escala, si en el 3000, que es aquí, esta parte, es el cobre, pues tenemos hasta aquí, ¿no?, toda esta zona, lo que es el bronce, en otra parte de Europa. Y ya aquí, como veis, el hierro, ¿vale? Pero en estas civilizaciones, como ya conocen lo que es las letras y ya podemos estudiarlas de una manera diferente, aunque todavía nos apoyaremos de la arqueología, ¿no? Bueno, y de otras muchas fuentes, la escritura ya nos proporciona una información muchísimo mayor, ¿no? Y ya sabemos con más seguridad las cosas que ocurren, ¿no? Entonces aquí nos encontramos en la Edad Antigua, mientras que, por ejemplo, en España, pues seguiremos en la prehistoria, por así decirlo. Bueno, ¿y cómo es una sociedad, un poblado de la época de los metales? Básicamente es parecido al neolítico, lo único que vamos a encontrar las murallas. En Catalayuc ya veíamos que había murallas, pero básicamente porque al ser una sociedad que iba más avanzada, ¿no?, podía atraer lo que era la envidia de sus vecinos, ¿no?, porque ya era un poblado que marcaba bastante la diferencia, ¿no? Pero básicamente lo que es la sociedad se hace más compleja, pero en los pueblos, menos esas murallas, las cosas van a seguir más o menos igual en lo que es lo general. Como sabemos en lo específico, por ejemplo, las tumbas, en la necrópolis, según la sociedad va a ser bastante diferente. Aquí os he señalado los avances que aporta el hierro. Se ve muy bien en la agricultura, que es con esto, ¿vale? Es el arado. El arado se carga ahora a un buey y esta punta que veis aquí es la que va pues machacando la tierra, haciendo esas líneas, ¿no?, que vemos en el campo. Y bueno, y ya todo lo que el metal produce, ¿no?, armas, joyería, petos, básicamente las corazas, ¿no?, para protegerse, etcétera. A partir de ahora vamos a hablar de cada etapa y simplemente de las diferentes sociedades que encontramos en Europa, ¿vale? Para hacer esta parte un poco más fácil, lo que voy a hacer es representar en un mapa que he hecho de Europa un poco esquematizado
dónde se situarían para que sea un poco más visual, ¿vale? Comenzamos con la cultura de túmulo, que como dice, se conoce porque los enterramientos se hacían bajo unos túmulos, ¿vale? El muerto se encuentra aquí y a su vez ese muerto pues estaba rodeado por unas cistas, que como tenéis aquí abajo, las cistas son una especie de caja hechas de piedra, ¿vale? ¿Esto dónde se encuentra? Pues como podéis ver en este mapa un poco cutre que he hecho, la cultura de los túmulos, ¿no? Pues se encontraría más o menos en una zona aproximadamente así, ¿no? Lo que viene siendo centro de Europa y también la zona del este. Después tenemos la cultura del vaso campaniforme, que la vamos a situar en la mitad sur de Europa y se llama campaniforme porque en el ajuar vamos a encontrar esto que tenemos aquí y destaca precisamente esa cerámica que si la giráis pues tiene forma de campana. Sería para parte de la élite, se ha supuesto, y además se han encontrado restos de cerveza, o sea que posteriormente se realizarían pues rituales, ¿no? Vamos a ver esta, ¿dónde la situaríamos? Si es el sur de Europa, pues la encontraríamos, ¿no? Pues por esta zona. ¿Vale? En España además dura bastante tiempo. Y por último tenemos la megalítica, que ya sabemos que existió, que empezó en el Neolítico. Volveremos a hablar de ella en la siguiente lección, que la vamos a dedicar más a lo que es los enterramientos, al arte, la cultura, pero aún así vamos a ver dónde la situaríamos, que como sabemos es la zona del Atlántico, entonces pues sería toda esta zona, ¿no? Más aquí en Inglaterra tenemos Stonehenge, ¿no? Como dijimos, y todo esto, y bueno, en Almería, por aquí, ¿vale? Vamos a encontrar una sociedad dentro de esta cultura megalítica que se llama los Millares, que será desde Granada hasta Murcia, pero su foco más importante está en Almería, ¿no? Es este ejemplo que veis aquí. Lo curioso es que tiene 3 murallas protegiendo su ciudadela, ¿no? El río bastante cerca, una elevación, ¿no? Para poder ver desde lejos si alguien se acerca para poder atacarlo. Unas casas circulares y los enterramientos se harán en tolos, que veremos en la siguiente lección qué es. Se trata del típico asentamiento neolítico, ¿vale? Pero que tiene bastante importancia para que lo sepáis que está en Andalucía. Vamos a hablar del bronce, entonces vamos a eliminar todo esto que he dibujado aquí. Voy a señalar aquí en el mapa aparte, ¿vale? Que ya las grandes civilizaciones de Mesopotamia, que he intentado dibujar el Tigris y el Éufrates, aquí está el delta de Egipto y a partir por aquí en Grecia, ¿no? Pues ya empiezan los inicios en Grecia y en Mesopotamia y en Egipto ya han empezado, ¿no? Entonces esas partes ya están entrando en la edad antigua, ¿no? Para que lo veamos de una manera más clara, mientras que el resto seguimos en la edad de los metales, concretamente en el bronce. La cultura de los campos de urna, también muy fácil. Los nombres dicen la diferencia que marca el enterramiento para conocer ese agrupamiento de zona, ¿no? Básicamente se hace un hueco en la tierra y se entierra en una urna, y anteriormente pues se había incinerado, ¿no? Lo que actualmente se hace, como vemos en la imagen. ¿Esto dónde se situaría? Pues aproximadamente por esta zona, ¿vale? Una cosa así. En Cataluña hay bastantes ejemplos. Básicamente esta es la única sociedad, por así decirlo, importante que hay. Y ya lo siguiente que voy a hablar son ya de como ciudades, pueblos, porque ya el mosaico de diferencias ya cada vez se hace cada vez más grande, ¿no? Y me he querido intentar centrar en lo que viene siendo España y más concretamente en Andalucía, ¿no? Vamos a encontrar el Argar, que el Argar simplemente es como la evolución de los millares que hemos visto antes, ¿no? O sea que nos volveríamos a encontrar por aquí en Almería, Granada, Murcia. La única diferencia así más notable es que las casas pasan de ser circulares a rectangulares y ha habido un cambio de los tolos, hemos pasado a enterrar a los fallecidos debajo de las casas, pero la diferencia es que los enterramos en
estas cerámicas grandes, pero no lo incineramos, sino que metemos los cuerpos dentro de estas urnas, como podéis ver en la imagen, ¿vale? La cultura tayalótica, igual que con la megalítica, hablaré en la siguiente clase. La vamos a situar, muy bien José Manuel, nos has dibujado las Islas Baleares, o sea, aquí están las Islas Baleares, pues las encontraríamos solo en las Islas Baleares, ¿vale? Aquí, la cultura tayalótica. Hay algunas islas de las Islas Baleares que no se han encontrado restos. Y ya por último el reino de Tartesos, que vamos a hablar mejor en la siguiente, dentro de unos segundos, en la edad del hierro. Y hemos llegado a la edad del hierro. Aquí, como he dicho antes, ya empiezan las complicaciones, ¿no? Solo nos vamos a centrar simplemente en España, porque ya cada país actual tiene muchísima historia, muchísimos pueblos, cada país ya estudia sus pueblos de una manera muy determinada, ¿no? En Francia tendremos los típicos francos, ¿no? Los conoceréis por Asterio Belli. Ya empezarán los celtas, muchísimos pueblos que irán cayendo bajo el poder de Roma o se irán manteniendo, ¿no? Para ya posteriormente pues ir desplazándose hacia el sur y ya en un momento pues acabarán, bueno, serán uno de los motivos los que acabarán produciendo la caída de Roma. En España los pueblos que hay, pues al final pues serán conquistados por Roma. Y bueno, también serán conquistados por los cartagineses, pero es que esta época es bastante complicada y muy compleja de estudiar, entonces vamos a ir simplemente a lo básico. Voy a señalar Roma como sus inicios y aquí en el norte vamos a señalar los cartagineses. No he hablado nada de ellos porque lo vamos a ver probablemente en la unidad didáctica de Roma, ¿vale? Pero bueno, para que veáis los grandes focos importantes de civilizaciones. Tendremos un pequeño pueblo aquí, ¿vale? Que se llaman fenicios. Los fenicios, poco a poco, pues se verán amenazados por Mesopotamia y decidirán, como son un pueblo muy navegante, pues ir buscándonos, pues, dónde establecerse, ¿no? Y encontrarán en España, pues, una gran fuente donde poder, pues, vivir, tener su agricultura, minería, pesca, ¿vale? Entonces, los fenicios los vamos a encontrar. Voy a ampliar. Los fenicios los vamos a encontrar simplemente en el sur de Andalucía, como veis aquí, ¿vale? Lo que viene siendo desde la costa de Cádiz hasta Murcia. O sea, se trata de un pueblo extranjero, ¿no? Que llega a las costas de Andalucía. Otro pueblo extranjero que llegará a las costas de Andalucía, los griegos, ¿no? Como podéis ver, bueno, el único asentamiento que viene aquí es señalado es Mainá, que hay, pero bueno, convivirán con tartesos, como ahora en un segundo vamos a hablar, y con los fenicios. Mientras que los fenicios sí se asientan y crean ciudades como Malaca, que es Málaga, y Cádiz, los griegos no. Solo se han encontrado 2 ciudades en España, que viene señalado en los apuntes, Rosas y Ampurias en Cataluña, ¿vale? Y los demás son pequeños emporios, o sea, llegan allí, a lo mejor construyen un par de simples construcciones para llegar a conseguir pues su agricultura, su minería, su pesca y con el tiempo pues abandonar la zona y volver a Grecia. Durante mucho tiempo, como la cultura griega es muy importante, pues los españoles intentamos como dar a entender que los griegos habían estado aquí bastante tiempo y que eran los fenicios los que no habían estado aquí y porque eran considerados como los piratas del Mediterráneo en aquella época, al ser una cultura muy navegante, y al final resulta ser lo contrario, ¿no? Se ha descubierto que los fenicios estuvieron aquí más tiempo, Málaga, su ciudad, está aquí gracias a estos fenicios, y al final pues fueron los griegos los que estuvieron pues nada y menos, por así decirlo, aquí en España. Y ya vamos a hablar de Tartesos, ¿no? Es un reino que se forma en Andalucía, como veis aquí, también sur de Extremadura,
Durante muchos años fue usado por historiadores muy nacionalistas como el primer gran estado en comparación con esos inicios de Grecia, Roma, como el gran estado español, en plan, bueno, en sí, ellos lo definían así, como el primer estado que tenía España, ¿no? Entonces ha sido muy estudiado, pero siempre de una perspectiva no del todo muy heroica, muy mitificada. Estos tartesos tenían, pues, como vemos, influencias de griego, de fenicio, pero destaca sobre todo este reino que tenía reyes por sus joyas, sus ajuares que se han encontrado en las necrópolis, que son únicos, ¿vale? He querido poner aquí de anécdota que se piensa algunos historiadores que podría ser la Atlántida, este reino de Tartesos, porque como veis aquí tenemos el Lagus Ligustinus, que con el tiempo el Guadalquivir pues va a ir dejando sedimentos ahí y se acabará cerrando, creando las marismas del Guadalquivir. Entonces, pues, algunos piensan que a lo mejor no, pues como eso, además ese era el fin del mundo conocido, ¿no? Más allá de ese Atlántico no había nada, y hasta 1492, no sé, iría mucho más allá de ese fin del mundo. Entonces, pues algunos piensan, ¿no?, que podía ser esta Atlántida y que pues la ciudad que hubiera ahí pues fue enterrada, ¿no? Pero bueno, esto es como anécdota que os cuento yo, ¿vale? Hemos visto lo que es el sur, ¿no? O sea, Andalucía, pero bueno, en las demás partes de España también encontramos 3 sociedades, ¿no? Son las que veis aquí. En amarillo los íberos, ¿no? Es una población totalmente autóctona, o sea, de España, local. Mientras que los celtas, que es la zona naranjada, ¿vale? Son autóctonos, pero llegan celtas por migraciones, ¿no? Y se juntan. Entonces tienen pues influencia de estos celtas. Aunque veáis que lo estoy como diciendo que es esto y esto, las fronteras no son para nada así de fijas. Hay muchísimas pequeñas sociedades, tienen unos nombres súper difíciles, cada zona está dividida, ¿no?, por varios pueblos con muchísimos nombres. Por ejemplo, uno de los más famosos, pues los lusitanos, ¿no?, que no sé si os sonará Viriato, etcétera. Hablaremos un poquillo de ellos, ¿no? Hablaremos un poco de estos íberos y de estos celtíberos, que es la mezcla de celtas e íberos, ¿no?, en la siguiente sesión, pero siempre de un punto pues más de punto de vista más artístico, enterramientos, ¿vale? Y bueno, lo que veis arriba de verde, que es la zona del País Vasco, son los vascos porque se les considera aparte, porque tienen una cultura totalmente diferente. De hecho, su lengua, el euskera, probablemente venga de este momento, pero no tiene una raíz para nada indoeuropea como es el latín, ¿no? Que ya pues deriva a lo que son las demás. Porque las lenguas que tendrían los celtas y los íberos se perdieron hasta que llegaron los romanos con el latín, y a partir del latín pues se va desglosando el latín en el español, en el francés, en el italiano, ¿no? Pero en este momento, y básicamente aquí hemos acabado pues este gran resumen, un super resumen de la edad del hierro, un momento de la edad de los metales, un momento muy complicado porque las fechas son muy flexibles, hay muchas sociedades en aquella época, en todo el mundo, unos van avanzando, otros van un poco más atrasados, ¿no? Y las fechas, para que veáis, no son para nada teóricas, son muy teóricas, no son para nada fijas, ¿no? Es para un estudio mucho más fácil, pero si os dais cuenta también puede ser un poco liosa. Y básicamente eso. Así que espero no haber sido muy aburrido ni muy pesado, y ya sabéis que para cualquier duda me tenéis aquí. Así que nada, nos vemos en la siguiente lección. Adiós.